Mientras tenemos este tiempo de oración, pueden ir en sus Biblias a Lucas, capítulo 18, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a estar viendo la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Vamos a orar que el Señor use este tiempo para hablar a nuestras vidas de una manera genuina, de una manera real, a todos nosotros. Y yo quiero hablarte a ti, aunque tú seas muy joven, aunque tú seas un niño, Dios puede hablarte hoy y puede cambiar tu vida. Pídele al Señor que te hable mediante su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas veces nos falta fe para creer que tú estás aquí, Señor. Que tú nos hablas mediante tu palabra. Que tú nos invitas a caminar contigo. Que tú nos exhortas y nos corriges y nos moldeas como buen pastor. Que todos nosotros podamos hoy sentir por medio de tu Espíritu Santo la invitación de acercarnos a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas encuestas se han hecho acerca de qué es aquello que atrae a una persona nueva a una iglesia. Es decir, una persona que no está acostumbrada a ir a la iglesia, una persona que no necesariamente tiene como parte de su vida, de su rutina, el decir, wow, yo voy a la iglesia. ¿Qué cosa pasa en su mente, en su corazón? ¿Qué motivación tiene para un día decidir, quizá a solas, hoy voy a ir a una iglesia? Un gran porcentaje de personas que toma esta decisión por sí misma ha dicho que la razón principal por la cual decidieron comenzar a decir voy a visitar una iglesia, aunque yo nunca he estado en una iglesia, es porque deseaban tener un encuentro genuino con Dios. ¿Y dónde lo iban a encontrar? ¿En su casa? ¿En su cuarto? ¿En el parque? ¿En la montaña? Pensaron en la iglesia. ¿Y qué piensas tú cuando tú quieres y tienes un deseo de encontrarte con Dios? ¿Cuáles son las ideas que vienen a tu mente? ¿Cuáles son las categorías que empiezan a salir? ¿Cómo es que Dios desea que nos acerquemos a Él, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de acercarnos a Dios? Algunos piensan que uno puede acercarse a Dios mediante rituales, quizá. Algunos rituales quizá con velas, algunos rituales quizá con recitaciones, algunos rituales quizá por medio de sacerdotes, que podemos acercarnos a Dios quizá mediante cantos sagrados, quizá mediante buenas acciones. Mientras más cosas buenas, desconsideradas, amables, bondadosas hacemos, quizá más nos vamos a acercar a Dios. Quizá mediante pensamientos positivos, algunos piensan. Quizá estoy teniendo muchos pensamientos negativos, debo hablar pensamientos positivos para acercarme a Dios. Quizá mediante la meditación. Quizá es que hay mucho ruido en mi vida y tengo que sentarme y callarme en silencio y entonces
con meditación al vacío, quizá Dios se encuentre conmigo. Quizá mediante decir las palabras correctas, las frases correctas, quizá el Padre Nuestro, quizá el Ave María, quizá mediante sacrificios. Y yo no estoy hablando solo de religiones cristianas, pero hay muchas religiones que quieren encontrarse con Dios y hasta el día de hoy hacen sacrificios de animales. Algunos usan imágenes talladas o monos, como le dicen en México, para acercarse a Dios, quizá estar más cerca, que la presencia de Dios esté aquí en mi casa. Por eso los pongo aquí en la sala o en la cocina. Quizá mediante actitudes positivas, algunos quizá mediante el sufrimiento. Y decir, si yo tomo este sufrimiento, quizá Dios me va a ver con más agrado. Algunos monjes, por supuesto, famosamente se flagelan a sí mismos, es decir, se golpean. Y quizá eso los acerca un poco. Quizá mediante el dolor. El pago de promesas. Quizá si yo me voy arrodillado de aquí hasta la iglesia católica, Dios va a ver ese sacrificio y va a estar más cerca de mí, quizá. O quizá sacrificios económicos. Quizás si yo doy más dinero, Dios me favorezca. ¿Cuál es la respuesta? Tantas teorías, tantas formas, tantas ideas para encontrarte genuinamente con Dios. ¿Quién tiene la razón? Bueno, Jesús enseñó acerca de este tema. Jesús negó todos los medios posibles para acercarse a Dios. Todo. Dijo que todos estaban equivocados, incorrectos. Estaban en un camino falso. Así de intolerante fue Jesús al decir, todos ellos están 100% equivocados. Más bien, dice la Biblia, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué tipo de enseñanza es esta? Nadie viene al Padre, nadie va a conectarse con Dios. No importa cómo se sienta, no importa si tuvo una visión, no importa si siente que voló, no importa si hubieron milagros. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice que Él mismo, su persona, es la clave para por fin encontrarte con Dios genuinamente. Ahora, Él nos enseñó muchas otras cosas y Él enseñó en parábolas. Así que en esta parábola Él nos enseña cómo acercarnos a Dios. Por supuesto, todos los versículos de la Biblia hay que leerlos en su contexto, y el contexto es la Biblia entera. Porque en esta parábola se habla de una manera bastante general, pero después se llenan todos los detalles en las cartas apostólicas, en las otras enseñanzas de Jesús, en el mismo Antiguo Testamento, como en Isaías 53, de cómo es que Dios acepta pecadores. Pero vamos a enfocarnos en nuestro texto y vamos a ver precisamente cómo Jesús nos cuenta una historia, un cuento que Él inventa, una parábola para ilustrarnos su enseñanza y de que probablemente estamos equivocados en cómo nos acercamos a Dios y nos muestra el camino para acercarnos al Señor. Vamos a ver el versículo 9
primero Lucas 18:9 para comenzar a ver el contexto. Y dice así nuestro texto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola Jesús. Estas personas, es decir, el público que escuchaba a Jesús enseñar en este momento, habían algunos del público, como ahorita ustedes me están escuchando a mí, algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Ahora, probablemente esto se refería a los fariseos, como veremos en la parábola. Y quizá te puedes hacer esta pregunta. Quizá eres tú este tipo de persona. ¿Confías demasiado en tu propia justicia? No tenemos que ser fariseos para encajar en esta descripción. Podemos cometer el mismo error aun si nosotros despreciamos a los fariseos. Y déjenme explicarles cómo. ¿Por qué? No es popular ser un fariseo hoy en día. Cualquier persona que quiera ser como un fariseo hoy en día va a ser muy poco popular. Hay formas distintas, modernas en nuestros días, de confiar en nosotros mismos como justos y despreciar a los demás. Primero, hay algunos que confían en sus buenas obras. Quizá algunas de ellas son: mira, yo doy dinero a los pobres. Quizá yo voy a las calles y muestro, ¿verdad?, en las redes sociales cómo yo estoy haciendo estas cosas. Yo soy un filántropo, ¿no? Yo amo a las personas y hago caridad. Se ven a sí mismos como justos, quizá, con cualquier tipo de acciones buenas que quieran cometer, ¿no? Dice: yo voy a planear hacer esto, yo voy a hacer este proyecto, yo voy a invertir tiempo y dinero en hacer esto, y eso me hace sentir confiado en que soy justo y menospreciando a aquellos que dicen: yo no soy como aquellos que ni les importa el pobre, yo no soy como aquellos que ni piensan en los demás. Por supuesto, esto se puede traducir a nuestra propia iglesia, ¿no? Y decir: no, yo sí sirvo. Mire, yo sirvo en 5 ministerios de la iglesia. Yo no soy como aquellos que están sentados todo el tiempo. Yo llego temprano todos los días, yo no falto. Yo no soy como aquellos que son inconstantes. Yo hago estas cosas y tengo confianza en esto. Pero hay otra forma. Hay otra forma también. Hay otros que confían en sus muestras de humildad y arrepentimiento, en sus palabras fuertes y claras que se condenan a sí mismos y se acercan diciendo todo el tiempo: yo soy el peor de los pecadores. Yo soy orgulloso. Yo soy malo. Yo soy inconstante. Fíjate, yo derramo lágrimas cada día. Y quiero exhibir constantemente mi supuesto arrepentimiento. Constantemente. ¿Por qué? Porque en nuestra época y en nuestra cultura cristiana hoy en día se ve como más justo aquel que constantemente está confesando su pecado o su supuesto pecado o sus faltas, más que aquel que está haciendo buenas obras. Ese es un verdadero cristiano, dice. Mira, todo el tiempo, cada vez que me encuentro con él, dice: no, hermano, yo soy el peor, de verdad que yo estoy en orgullo siempre, yo estoy inconstante siempre. Ese es el hermano que todos los días está pensando y está expresando cuán mal está, cuán genuino es su arrepentimiento, cuán radical, cuán espiritual el hombre. Y eso te muestra cuán pecadores somos, ¿no? Que el pecado se transforma y se moldea en cualquier forma.
para llevarnos ¿a qué? A confiar en nosotros mismos como justos. Yo siempre reconozco mi pecado, constantemente. No como ellos. Yo no le he escuchado al hermano nunca decir que él batalla con lujuria. Yo nunca le he escuchado, yo sí. Ese es el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo esta parábola. El problema de estas personas que escuchaban es verse a sí mismos como justos y menospreciar a los que no hacen ni dicen lo mismo que tú. Ahora, es interesante pensar en esto, que cuando nosotros no estamos en ninguno de los dos, cuando nosotros estamos enfocados en Dios, en disfrutar de Dios, estamos muy maravillados con Dios como para estar comparándonos con los demás. Estamos muy ocupados conociendo a mi Señor para estar comparándome con el de al lado. Si tú vives enfocado en Dios y tienes grandes logros espirituales y ayunas todos los días y sales a evangelizar todos los días a las calles y eres disciplinado y eres obediente, Dios te va a llevar a depender de Él y a reconocer: Señor, yo no puedo hacer nada hoy si no es por ti. Yo quiero someterme a mis hermanos porque yo soy débil. Y si vives enfocado en tus fracasos, como dije, en tu falta de disciplina, en tu desobediencia, pero estás mirando a Dios, caminando con Dios, ¿sabes qué va a hacer Dios? Él te va a recordar que en el Evangelio Él te ha dado rescate, perdón, restauración. Y ya no eres definido por tu pecado o por tu inconstancia. Tú eres nueva criatura y te va a animar a caminar en obediencia, en amor, en pureza, en dominio propio. Ahora vemos y comenzamos nuestra parábola. Vimos, esta es la gente que está escuchando la parábola. Y Jesús les dice lo siguiente. Primero les presenta dos hombres. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Primero mira la palabra en el versículo 10. Primero mira la palabra subieron. Mucha gente no sabe esto y yo quiero que tú conozcas la Biblia y conozcas el contexto bíblico. Jerusalén está en una montaña. Cada vez que los salmos dice que vamos a subir a alabar al Señor es porque están yendo a Jerusalén, donde se supone que está el templo, donde los judíos deben, por mandamiento de Dios, ir a adorar a Dios. Es decir, ellos no pueden construir un templo en Samaria como hicieron los samaritanos. Eso es pecado. Era en Jerusalén. Y por eso ellos tenían que ir allá. Y los sacrificios iban a estar allá. Y los sacerdotes iban a estar allá. Es decir, la gente no iba a adorar como se le diera la gana, como ellos pensaran, como fueran creativos, como Dios había mandado que lo hicieran, con las autoridades que Dios había puesto, el orden que Él había puesto, y ellos estaban subiendo al templo a orar. Recuerden el contexto. Uno no va al templo solamente a orar como en las iglesias. Hay sacrificios de todo tipo. A veces sacrificios de sangre, a veces sacrificios que no son de sangre. Pero uno va al templo y hace constantemente sacrificios. Uno de ellos era fariseo y el otro publicano. Consideremos primero el fariseo. Su estatus social del fariseo, famosamente,
era bastante respetado en esa cultura y en esa época. Y sobre todo en Jerusalén. Jerusalén es el lugar más sagrado de Israel. Por lo tanto, en esa cultura de Jerusalén, lo que más estaba de moda, lo que más era cool, lo que más a ellos les llamaba la atención, eran esos hombres santos y piadosos. Eran la gente más popular de ahí. Y viene un fariseo, que de todos los grupos judíos, los fariseos eran los más estrictos. No estrictos porque fueran malos, no estrictos porque ellos quisieran ser enojados, estrictos porque ellos querían ser santos como Dios es santo. Ellos querían obedecer la ley de Jehová. Ellos querían estudiar la ley y obedecerla. Ellos querían enseñar la ley. Ellos querían ser obedientes. Por eso eran admirados. La gente no admira así por así a gente arrogante. Ese no era el punto por el que eran admirados. Eran admirados porque ellos eran obedientes. Y vemos su estatus social y luego vemos su reputación moral. Era ejemplar en todo sentido. Vemos su ropa. Un fariseo tenía un cierto tipo de ropa particular, con cierto traje. De hecho, si ustedes buscan en internet filacterias, se van a dar cuenta que son unas tiras de cuero que se ponen en el cuerpo, en los brazos, en la frente, para llevar la ley del Señor, la palabra de Dios, con ellos mismos constantemente. No sé si ustedes han visto, hasta el día de hoy llevan en su frente también un cuadrito que contiene la ley del Señor, en los brazos estas tiras que contienen la ley del Señor, para meditar en la ley del Señor constantemente. Y su costumbre era constantemente estar apartado de los demás con tal de no ser impuro ante Dios. Otra vez, el hecho no es que ellos querían ser amargados, es que ellos querían ser obedientes. Y ellos trataban de ser obedientes porque Dios dijo que no podías tocar a un muerto porque te volvías impuro, no podías tocar a un pecador porque te volvías impuro. Ellos constantemente estaban apartados para no ser impuros. Vemos al otro extremo a un publicano, que es un recaudador de impuestos. Su estatus social es el peor posible, porque es enemigo de Dios y enemigo del pueblo de Dios. Es enemigo de Dios porque ha traicionado a Dios. Quizá muchos de ustedes no ven a Roma como el enemigo de Dios, pero quizás sí recuerdan a Babilonia como el enemigo de Israel. Es como si fuera un israelita en la época donde Babilonia era el imperio y decía: yo voy a servir a Babilonia y voy a robar y amedrentar a mis paisanos judíos, al pueblo de Dios, para llevar más dinero a Babilonia y para servir a Babilonia. Uno dice: se escucha bien feo eso, ¿no? Eso es lo mismo, solo que no era Babilonia, era Roma. Ellos eran amigos del enemigo, eran parte del enemigo. Ellos estaban otra vez quitando los impuestos que muchas de las veces ellos los subían para ellos quedarse con la parte que sobraba. Ellos tenían soldados usualmente con ellos a su alrededor, porque si alguien no iba a pagar los impuestos, podían castigarlo, podían apresarlo. Ellos no eran simplemente gente indefensa, pobre. De hecho, no solo su estatus social era así, pero su ropa era usualmente de alguien acaudalado. Ellos tenían más dinero del que normalmente los judíos tenían. Y su reputación moral eran como ladrones. Y para un padre decir que su hijo era un
publicano, un recaudador de impuestos, era como decir, sí, mi hija es prostituta. Era terrible. Por eso muchas veces estaban solos, su familia ya no los quería más. Ahora vemos en el siguiente versículo que estos dos hombres ofrecen dos oraciones. Dos hombres ofrecen dos oraciones. El fariseo, dice el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias de que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es interesante esta frase del versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No es muy necesario poner en griego ese agregado, consigo mismo. Él está orando y fíjense que el enfoque del fariseo está en sí mismo. Casi que se está orando y adorando a sí mismo. ¿Cuán opuestas son estas oraciones? Y yo quiero que tú te pongas a pensar en los contrastes que hay entre estas dos oraciones. Primero, ¿dónde se posicionaron en el templo? Vemos un contraste porque el fariseo viene cerca. El fariseo se acerca a lo más profundo del templo, del santuario. Mientras que el publicano se queda lo más lejos posible. Como decía un predicador, suficientemente lejos como para no estar fuera del templo. Primero eso, ese contraste. Segundo, no solo dónde se posicionaron, pero cómo se vieron a sí mismos. El fariseo constantemente se vio como alguien confiado y justo. ¿Cómo se vio el publicano? Como alguien que no merecía estar ahí. No solo cómo se ven a sí mismos, pero cómo vieron a Dios, cómo trataron a Dios. Fíjate lo que hace el fariseo, y esto es increíble. Un comentarista, Alfred Plummer, dice: el fariseo mira de reojo a Dios, pero se contempla a sí mismo. Es decir, como que le echa un vistazo a Dios y ya después se enfoca solamente en Él. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo no soy como aquel. Mientras que el publicano se enfoca en Dios. Y vamos a profundizar un poco cómo se enfoca en Dios, que lo ve como santo, como majestuoso. Casi que el fariseo lo ve como alguien, a Dios como uno de estos estudiantes que les gusta sacar siempre a más, como yo. Siempre estaba obsesionado, yo sé que varios de ustedes también, obsesionados con decir: tengo que sacar la máxima nota, ¿no? Y muchas veces, ¿cómo ven al profesor? Como: mira, hice esto. Mira, hice lo otro. Mira, hice esto. Es decir, tú eres el que está llevando el récord. Tú eres el juez, y así que cuéntame cada punto. Así yo lo veo al profesor. Es el que me está contando cada punto. Así ve el fariseo a Dios. Por cierto, Dios, para que no se te olvide, yo no soy como los ladrones. Yo ayuno 2 veces al día y doy diezmo de todo lo que gano. Cuéntame esos puntos también, ¿no? El publicano trata a Dios como alguien que sabe que tiene F todo el tiempo, feo, que va a volver a repetir la clase otra vez. Dice: profesor,
No hice nada y no merezco ni siquiera hablar con usted, pero vamos a conversar. Como su única esperanza. Ahora, vemos ese contraste, cómo trataron a Dios los dos. Pero también vemos dónde ellos identificaron que estaba el pecado. El fariseo ve el pecado, los dos ven pecado. Los dos ven pecado. El fariseo ve el pecado, pero lo ve en otros. Dice, ellos son ladrones. Ellos son, mira, el publicano, él lo ve en otros, él ve el pecado constantemente. El publicano también ve el pecado, pero en sí mismo. De hecho, vemos en el versículo 9 cómo el fariseo ve el pecado en los otros, porque dice, menospreciaban a los otros, los que escuchaban a Jesús, ¿ya? Ahora, no solo ellos ven el pecado allá. Para terminar este contraste, ¿dónde confiaban que iban a encontrar el favor de Dios? Bueno, el fariseo confiaba de que él iba a obtener el favor de Dios con sus obras. De hecho, en sí mismo, dice el versículo 9, confiaban en sí mismos los que estaban escuchando a Jesús. El publicano confiaba en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. Ven el versículo 13, al final del versículo 13, dice la oración del publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esa palabra propicio se puede traducir como misericordia, misericordioso. Pero yo agradezco que se tradujo como propicio, porque eso es lo que dice en griego. Y se está refiriendo a la propiciación. Están en el templo, recuerden que han dado sacrificios que buscan aplacar la ira de Dios contra el pecador. Y está diciendo, recibe ese sacrificio, yo confío en que tú vas a ser misericordioso, y confiando en la sangre que él había dado con el animal también. Esta misericordia no está basada en el aire, está basada en los sacrificios que Dios ha mandado en el templo. Por eso es muy importante en el versículo 9 esa palabra templo, perdón, el versículo 10, porque estaban en el templo. Ahora, yo quiero que veas dos resultados al final de esta parábola, dos resultados. Ya contrastamos, por cierto, estas dos oraciones. Vimos dos hombres, ¿verdad? El fariseo y el publicano. Vimos dos oraciones, cómo se contrastan una a la otra. Vamos a ver dos resultados de estas oraciones. Versículo 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado, hablando del publicano. ¿Qué significa justificado? Descendió a su casa declarado justo. Dios lo había favorecido. Él encontró el favor de Dios. Dios fue propicio para él. Es decir, la ira de Dios fue aplacada para con él. Él podía ir en amistad con Dios, en un sentido. Antes que el otro. El otro no. El fariseo no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. La Biblia constantemente da esta enseñanza en el Antiguo Testamento. En Proverbios 29-23 dice: el orgullo del hombre lo humillará, pero el del espíritu humilde obtendrá honores. Isaías 66:2: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Mateo 23:12: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido, vuelve a decir Jesús. Lucas 16:15: y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos antes que ante los hombres,
Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. Y con respecto a la oración, 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Cómo crecemos entonces en humildad, viendo que Jesús enseña esto tan claramente? La humildad cristiana comienza por reconocer que nosotros no lo podemos lograr por nosotros mismos. La pregunta está: ¿cómo podemos encontrarnos con Dios genuinamente? La respuesta es: no por nosotros mismos. No es una respuesta completa, pero estamos comenzando con una respuesta. No por nosotros mismos. No por lo que yo haga. No por lo que yo me gane, no por lo que yo dé. Y la madurez cristiana, por cierto, consiste en mantener esa convicción de que cualquier favor de Dios, cualquier amistad con Dios, cualquier bendición de Dios y aprobación de Dios no es porque nosotros la ganamos, no es por nosotros mismos. Es por Cristo, es por su cruz, es por su misericordia, su propiciación, su sacrificio. Yo quiero terminar, ya que vimos este pasaje completo. ¿Qué hemos de hacer? Es decir, ¿cómo hemos de responder de una manera práctica? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Porque tú me dices: ok, me prometiste al principio que íbamos a hablar de algo, de cómo acercarnos a Dios, encontrarnos genuinamente con Dios. Y yo tengo el presentimiento de que tú quieres encontrarte genuinamente con Dios. Aunque tengas 7 años, aunque tengas 12 años, aunque tengas 15 años, tienes esto en tu mente. ¿Cómo será encontrarme genuinamente con Dios, personalmente con Dios? Bueno, vamos a aprender varias lecciones rápidas, prácticas de nuestro texto. ¿Cómo Dios desea que nos acerquemos a Él? ¿Cómo Dios desea que nos acerquemos a Él? Bueno, dejemos que Jesús sea el que nos enseñe a orar, que nos enseñe a acercarnos a Dios correctamente. Primero, del versículo 9, acércate a Dios buscándolo a Él. Acércate a Dios buscándolo a Él. No te enfoques en ti mismo ni te compares con otros. Enfócate en la persona de Dios. Es decir, el versículo 9 nos da la multitud que está escuchando. ¿Y cuál es el problema? Que ellos estaban confiando en sí mismos y despreciando a otros. Estaban enfocándose en el ser humano, en lo terrenal, en lo temporal, en lo de aquí. Si tú quieres encontrarte con Dios, deja de pensar en ti mismo, deja de pensar en tu vecino, en tu mamá, en tu hermano. ¿Por qué yo tengo que encontrarme con Dios? ¿Por qué no mi hermano? No pienses en tu hermano. Enfócate en Dios, acércate a Dios enfocándote en Él. Segundo, acércate a Dios recordando que Él se fija en tu corazón. Eso es lo que vemos en el versículo 10. ¿Por qué el versículo 10? Porque vienen 2 hombres, uno con gran reputación, uno con gran honra, con grandes logros y prácticas. Y Dios no se fija en eso. Pero más impresionante aún, viene un publicano con grandes pecados, con ropas quizás lujosas. Todo el mundo lo reconoce como publicano. Y Dios no se fija en eso. Él se fija en tu corazón. Así que cuando te acerques a Dios, olvídate
de todas las razones por las cuales Dios no va a encontrarse contigo, es que estás vestido así, es que te miras así, es que no has llegado a tal nivel de obediencia, es que no has logrado lo demás. Él se enfoca en tu corazón. Tercero, acércate a Dios desechando tu propia justicia. Desechando tu propia justicia. Ya sea que tu justicia y tu confianza viene de decir, es que yo le digo a todo el mundo cuán malo soy, yo le digo a todo el mundo cuán pecador soy. Desecha eso. No vale de nada lo que tú le estás diciendo a la gente. O si tú dices, es que yo hago esto y yo invierto dinero en esto y yo invierto tiempo en esto, desecha eso. Ante la presencia de Dios, desecha todo lo que sea justicia propia. No seas como el fariseo que asumía que Dios tiene que escuchar sus oraciones porque ha hecho algo bueno. Sé consciente, por cierto, que Dios puede aborrecer tu oración. Recuerden Isaías que dice que Dios dice: todas vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Es decir, hay cosas que Dios detesta. Y una de ellas fue la oración del fariseo. Justicia propia, deséchala. Cuarto, acércate a Dios reconociendo su santidad. El versículo 13 nos muestra el publicano acercándose a Dios. Y vemos que lo más importante que él hace, por cierto, es reconocer que Dios es Dios. Dios es santo, Dios es majestuoso. Él no levanta su mirada. Él tiene un respeto, un temor de Dios. Recordando, por ejemplo, a Moisés encontrándose con Dios. ¿Qué le dice Dios? Quítate las sandalias, que el suelo que pisas es piso santo, es tierra santa. Hay una santidad que tienes que reconocer al acercarte a Dios. Yo sé que muchas personas se acercan a Dios con una buena intención, diciendo Diosito mío o papito mío, y yo no voy a reprenderte por eso, pero sí te voy a invitar a que reflexiones en tu corazón. Si te estás acercando pensando en la majestad de Dios, como Moisés o como Isaías, el profeta, en Isaías capítulo 6, que ve el trono en el que hay ángeles diciendo santo, santo, santo. Quinto, acércate a Dios con humildad. Ve a Él con las manos vacías, reconociendo que no somos nada ni merecemos nada. Esto te puede ayudar a ser muy libre, por cierto. Porque hay 1000 razones por las que tú no te acercas a Dios. Por el que dirán, pero muchas veces es por el querer a Dios. Yo no soy suficiente, yo no tengo suficiente. Bueno, Dios te dice que vengas con las manos vacías. Incluso aquello que pensabas traer ante Dios y decir, Señor, mira, tú sabes que yo he intentado ir a la iglesia toda esta semana, todo este mes. Deséchalo. Ven vacío. Señor, tú me conoces, vengo a ti como soy. Tú sabes cuán pecador soy, tú sabes mis intenciones y me acerco con las manos vacías. Sexto, acércate a Dios con arrepentimiento. Eso lo hace el publicano también, ¿no? Él aborrece su pecado y lo abandona, se arrepiente de su pecado. Otra vez recuerda, Dios es santo y la misericordia de Dios no es cualquier cosa. La propiciación, sé propicio a mí, la propiciación
consiste en un sacrificio de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecado, no hay limpieza de pecado. Hay que lidiar con el pecado. No puedes acercarte a Dios sin lidiar con tu pecado. Y de hecho, los dos estaban lidiando con su pecado, el fariseo y el publicano. El fariseo lo estaba haciendo mal, pero él sabía que la importancia de lidiar con el pecado ante Dios. Simplemente él asumió: yo no tengo pecado. Dios, quiero recordarte que ya yo lidié con mi pecado y yo no soy desobediente. Y eso está mal. Pero en nuestra época, la verdad, está tan confundida que ni siquiera llega a la mentalidad del fariseo. Y piensan: yo puedo acercarme a Dios sin necesidad de arrepentirme de mi pecado. Yo puedo continuar en mi pecado. Yo puedo amar mi pecado. Yo puedo abrazar mi pecado, celebrar mi pecado, y Dios me ama. Si piensas eso, no conoces a Dios, no conoces qué significa el pecado y no entiendes que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Todos tenemos tinieblas, es cierto, pero debemos acercarnos por lo menos reconociendo: he pecado contra ti, por favor, me arrepiento de mis pecados, abandono mis pecados. Séptimo, acércate a Dios con fe. Hay una petición que el Señor, que el publicano está haciendo. Hay una petición con fe que Él está haciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Acércate a Dios creyendo que hasta los peores pecadores tienen esperanza de ser justificados por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede venir a Dios si no cree que existe y que ha hablado, que se ha revelado en su Hijo y que ha abierto un camino. Y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acércate a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente por fe podemos venir a Él. Si rechazas el Evangelio, es imposible encontrarte genuinamente con el Dios verdadero. Y por eso llegamos al final. 8. Acércate a Dios confiando en el Evangelio. La palabra propicio nos recuerda el Evangelio, la cruz, el sacrificio que tuvo que hacerse. Recuerda que cuando Jesús murió en una cruz y le habían dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús murió en una cruz, no fue una tarde pacífica y tranquila. Hubo un terremoto, las piedras fueron rotas, el cielo retumbó, Dios mismo habló del cielo y el velo del templo se rasgó. El Evangelio, el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, la propiciación por nuestros pecados, es decir, el sacrificio que aplaca la ira de Dios, el juicio de Dios, lo absorbe Jesucristo en Él, siendo un héroe que nos rescata a todos nosotros que creemos en Él. Es la única base por la cual podemos entrar al templo, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque Él ha roto el velo. Y dice la palabra que ese velo es su carne. Su sacrificio es nuestro acceso a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. ¿Cómo Dios desea que nos acerquemos a Él entonces? Dios desea que nos acerquemos a Él buscando su misericordia en Cristo, reconociendo que no la merecemos, pero confiando que en Cristo tenemos todo el favor de Dios. Voy a volver a decir esto. Dios desea que nos acerquemos a Él buscando su misericordia en Cristo, reconociendo que no la merecemos, pero confiando que en Cristo tenemos todo el favor de Dios. Así que acércate a Dios hoy, recordando que Jesús nos mostró el camino y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Señor, te pido, Dios, aquí hay tantas personas amadas por ti, tantos corazones tan distintos, corazones que se sienten lejos de ti, aquellos que no creen, dales fe, aquellos que se aferran a su desobediencia y su pecado contra ti, dales arrepentimiento, aquellos que están tristes y desanimados, ayúdales a conocer tu misericordia y tu amor. Aquellos que confían en sí mismos, destruye su orgullo. Y que Cristo brille y reine como el único camino, la única verdad, la única vida eterna. Y que todos nosotros podamos encontrarnos genuinamente contigo, tener una amistad genuina, una relación genuina contigo, solamente por medio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.